Bueno, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros del PEIP también. Digamos que desde el primer momento en que comenzamos a pensar en este espacio de socialización y difusión amplia que se llama Saberes Situados, y me estoy refiriendo a Eduardo Rinesi en tanto asesor del PDI, a Claudia Maldonado como directora general de la Dirección General de Servicios Académicos y a Raúl Muriete como coordinador del PEIP, decidimos la inclusión de un tema específico, que es el de la internacionalización de la educación superior. Un tema un tanto olvidado en nuestra institución. En el marco, digamos, de este trabajo colaborativo, la idea era, la pretensión era incluir las prácticas de vinculaciones internacionales para pensar desde otra manera, desde otro lugar, nuestra universidad, ¿sí? Desde una perspectiva menos legitimada que otras. La perspectiva de la internacionalización, si bien nos da la impresión de que es vieja, de que es antigua, en realidad, como fenómeno de internacionalización, es bastante reciente. Lo que tendríamos en épocas, en años anteriores, es un movimiento, un flujo de ideas, de agentes, convenios, pero como un proceso con las características que va a adquirir a partir de la década del 80 del siglo pasado, es bastante diferente. Y esta relevancia irá creciendo. Tanto es así que podría convertirse en una quinta dimensión de la universidad. Cuando decimos quinta es porque estamos pensando en gobierno y gestión, porque estamos pensando en formación en los diferentes niveles. En esta universidad tenemos desde el secundario hasta el posgrado. Estamos pensando en investigación y el desarrollo tecnológico y estamos pensando en la extensión y en la promoción cultural. Entonces, a estas cuatro dimensiones tradicionales, lentamente se le va incorporando, por la dinámica del campo universitario nacional e internacional, el estudio, la profundización, la reflexión y las prácticas vinculadas a internacionalización. Gracias, Ramón. En el folleto que ustedes, que circuló, digamos, tipo flyer y demás por la universidad, hacíamos referencia a que íbamos a hacer una presentación. Y esta presentación tiene tres objetivos. ¿Sí? El primero, que tiene que ver con la reinstalación del tema de la internacionalización de la educación superior en nuestra universidad. El segundo, difundir el alcance actual que tiene la internacionalización para nuestra universidad. Y el tercero, propiciar la emergencia de un espacio de integración en y entre facultades y sedes, ¿no? ¿Bajo qué diagnóstico es que estamos proponiendo este tema en esta mesa y estos objetivos? Bajo la idea de que la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, no puede escapar a la marea, y si quisiéramos hacerlo tendríamos consecuencias bastante negativas, del proceso de internacionalización de la educación superior. Y que tampoco podríamos minimizar si decidiésemos aislarnos o ser indiferentes a este proceso. Ya existe el campo de la educación superior, ya existe el subcampo de los procesos de internacionalización y la universidad está metida en ellos. Ya no podemos escapar a ese proceso. Quisiera hacer una breve digresión. Pareciera que este tema podría ser un tanto lejano o indiferente a lo que sucede con las políticas públicas en la provincia del Chubut, ¿sí? Con las políticas educativas, con las políticas de salud, con las políticas de justicia, en el campo de la administración pública. Y digo pareciera porque en realidad el proceso de internacionalización
podría comenzar a afectar todas nuestras relaciones educativas en la provincia, no solamente por el impacto de la universidad y por lo que la universidad significa en la región patagónica, sino que inclusive a nivel de educación secundaria y quizás hasta en educación primaria. ¿Y por qué digo esto? Ya en la Argentina existen 50 instituciones internacionales de educación media, de los cuales solo 2 son públicas, por lo tanto las otras 48 son privadas. Es decir, estas escuelas se encuentran en algunas provincias de nuestro país, ¿sí? Buenos Aires, Mendoza. ¿Quién diría que en algún momento podrían llegar también a instalarse en la provincia del Chubut? Por lo tanto, el proceso de internacionalización de la educación superior se amplía hacia la educación y hasta podríamos pensar que en cualquier momento nuestra educación media también está atravesada por este proceso internacional, ¿sí? Para presentar, digamos, algunos sentidos sobre la idea de internacionalización. Ustedes lo que tienen en la diapositiva son 2 tipos de definiciones, ¿sí? Una definición conceptual y una definición que viene a cuento de los sinónimos, ¿sí? De los campos semánticos que están próximas a la idea de internacionalización. En la primera, interesante esa definición, ¿no? Someter a la autoridad conjunta de varias naciones o de un organismo que las represente territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo Estado, ¿sí? Varios estados ya formando parte, o un estado que vaya a saber qué jerarquía tiene, digamos, haciéndose presente en otro estado. Y lo que tiene que ver con el campo semántico de los sinónimos, internacionalizar podría darnos la idea de unificar, universalizar, popularizar, difundir, generalizar, extender, ampliar. El uso del concepto de internacionalización también se encuentra ampliado. Aquí lo que ustedes encuentran son los distintos espacios o esferas del mundo de la vida social donde el concepto de internacionalización es usado. En el mundo empresarial, en el mundo de la finanza, obviamente en el mundo educativo, en el mundo de la industria petrolera, en el mundo de la industria alimentaria, y ese largo etcétera es bastante largo, ¿no? También estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de las luchas de los movimientos sociales. El concepto de internacionalización se ha popularizado, se ha masificado y no se encuentra reducido al ámbito de la educación. A partir de mediados del 80 comienza a incorporarse el concepto de internacionalización a la educación superior. Esto se debe, digamos, a la potencia de 2 países y un gran bloque. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y los países de Europa, especialmente a partir del proyecto Bolonia, ¿no? Digamos, comienzan a gestarse una serie de movimientos entre países, entre instituciones, convenios, investigaciones, asistencia a congresos, financiamientos para estudios de posgrado, alianzas y redes internacionales y académicas, donde hay movimiento de personas, de ideas, de conocimientos, de proyectos. En este fenómeno de internacionalización, la línea, la tendencia la llevan Estados Unidos durante estos años, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Europa. Y los países latinoamericanos casi no existen en su reflexión y en su desarrollo. De todas formas, como veremos más adelante, nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a principios de los 90, comienza a pensar en el proceso de internacionalización. Ya llegaremos a eso. Quisiera presentarles 2 definiciones hegemónicas de internacionalización. La internacionalización de la educación superior es una de las maneras en que cada país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la idiosincrasia de cada nación. Y otra, el proceso de integración de una dimensión internacional e intercultural en las funciones de la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución. Quien nos recrea estas definiciones es una autora canadiense, Jane Knight,
en un texto del año 1994. Sin embargo, habría que comenzar a hacer una crítica a los conceptos y a las definiciones propuestas, ¿no? La idea es que el concepto de internacionalización aparece como peligroso. Es peligroso intelectual y políticamente hablando, porque es un concepto que aparece como falso y esquivo, porque es ambiguo, ¿sí? Digamos, no están presentes en esas definiciones las relaciones de fuerza políticas, sociales, económicas y culturales entre los países que participarían de ese proceso de internacionalización. La fuerza ideológica de la internacionalización radica en el hecho de que la dominación se oculta bajo la unificación, inclusive aunque fuese una integración pacífica. Pero lo que permanece oculto es que la internacionalización es generalmente una condición de dominación. Es decir, detrás de una definición aparentemente neutra, lo que se esconde es un proceso sociopolítico ampliado. Lo que ustedes tienen en pantalla es una tabla de doble entrada con algunas categorías comparativas entre dos tipos ideales de modelos de internacionalización. Cuando hacíamos referencia a la necesidad de mirar desde una perspectiva crítica los procesos de internacionalización, eso nos permite, digamos, identificar, digamos, que no solamente hay procesos hegemónicos desde los países centrales hacia países periféricos, sino que hay procesos contrahegemónicos, es decir, hay académicos, pensadores e intelectuales que de alguna u otra manera han comenzado a resistir ese proceso de internacionalización sin barreras, ¿sí? Y que se presenta como aideológico. En este sentido, lo que tenemos es una reproducción de dos tipos ideales propuestos por Daniela Perrotta en su texto que se llama Internacionalización de la Universidad, y en las que nos propone comparar dos modelos. Un modelo que estaríamos hablando del modelo fenicio o el modelo del status quo, y el modelo solidario o revisionista. Lo que tienen en azul y celeste en ustedes son las etiquetas, las categorías para comparar ambos modelos, ¿no? En la concepción de la educación superior, el modelo fenicio es el que está pensando en la educación superior como mercancía, mientras que en el modelo solidario lo que tenemos es la educación como un bien público. En la relación con el mercado, en el modelo fenicio lo que tenemos es una relación heterónoma, eso quiere decir que hay una invasión del mercado y de la economía sobre la educación superior, mientras que en el modelo solidario lo que encontramos es una resolución de problemas del desarrollo desde la autonomía. Respecto a la concepción de investigación, lo que tenemos es, en el modelo fenicio, una orientada por las agendas de los países centrales, mientras que en el modelo solidario está vinculado al desarrollo local, nacional, regional en un contexto de periferia politizada. En cuanto a las relaciones entre los países, en el modelo fenicio lo que tenemos es una relación asimétrica en tanto reproduce las relaciones norte-sur. Y en el modelo solidario lo que tenemos lo que son las relaciones sur-sur a partir del diálogo entre socios en igualdad de condiciones. En cuanto a las relaciones entre las instituciones participantes, en el modelo fenicio lo que tenemos son criterios de relaciones jerárquicas y se impone el socio con mayor capacidad. Mientras que en el modelo solidario lo que tenemos es un criterio de horizontalidad. Es decir, las decisiones se toman a partir de decisiones conjuntas y hay acciones recíprocas. Respecto a los académicos y a los intelectuales, el modelo fenicio lo que alienta es una migración de cerebros a los países centrales y
en algo que está apareciendo cada vez con más fuerza en las universidades europeas, es la búsqueda de talentos. Llevarse talentos de los países periféricos. Mientras que en el modelo solidario lo que tenemos es la repatriación de académicos y la evitación de la fuga de cerebros. Respecto a los currículums, la idea es que en el modelo fenicio haya una convergencia a partir de estándares internacionales. ¿Sí? Mientras que en el modelo solidario lo que existe es una respuesta al entorno local regional y en busca de la complementariedad entre las propuestas. Respecto a los idiomas internacionales, la imposición del inglés en el fenicio y la igualdad de lenguas en el solidario. Respecto a la concepción de la calidad de la educación superior, en el modelo fenicio lo que tenemos es una evaluación por la producción de conocimientos de sus docentes investigadores y por los índices de citación de sus trabajos. Mientras los que en el modelo solidario hay una evaluación integral que no escinde las distintas prácticas y rutinas dentro de la universidad, ¿no? Como estamos hablando de investigación, extensión, gobierno y extensión. Y respecto al modelo de universidad, lo que estamos hablando en el modelo fenicio son de las universidades de clase mundial o el modelo global emergente, mientras que en el modelo solidario estamos haciendo referencia a una universidad integral con un compromiso social. Reitero que digamos que no hago más que robarle un poco de letra a Daniela Perrota en su texto que publicó la Universidad Nacional General Sarmiento. La pregunta sería si el concepto de internacionalización sirve. ¿Sí? Quizás lo que se podría decir que hasta que no encontremos uno mejor, deberíamos utilizarlo, ¿no? Voy de lo más general a lo más particular y entonces la idea de presentar la internacionalización en Argentina. Digamos que en la Argentina el concepto de internacionalización aparece como un tsunami. En el momento en que aparece, se instala definitivamente en casi todas las universidades nacionales y privadas y en las asociaciones que reúnen intereses, inclusive en el ministerio. Lo que ustedes ven allí es un cuadro de una serie de universidades públicas y privadas y cómo son las denominaciones en la estructura orgánico-funcional, ¿no? En la primera, la Universidad Nacional de Cuyo, alcanza el rango de prosecretaría de Relaciones Internacionales. En la Universidad del Litoral, Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización. En la UBA, Secretaría de Relaciones Internacionales y bueno, tenemos después Cuyo, Universidad Nacional de La Plata. La privada, Universidad de Belgrano, Dirección de Relaciones Internacionales. En la Universidad de Salvador, Dirección de Cooperación Internacional. En nuestra hermana y vecina Universidad de la UMPA, Relaciones Interinstitucionales. En la Universidad de Río Negro, Dirección de Relaciones Internacionales. En la Universidad de San Andrés, Oficina de Programas Internacionales, privada. O en la Universidad Torcuato Di Tella, Departamento de Programas Internacionales. Universidad de Centro, Universidad de Quilmes. Y luego, cómo aparece la denominación en estas asociaciones que nuclean intereses y en el Ministerio. En el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Unidad de Vinculación Académica de Relaciones Internacionales. Hay una comisión específica. Y en el CIR, en el Consejo Interuniversitario Nacional, la Comisión de Asuntos Internacionales. En el Ministerio es el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y la Cooperación Internacional. Es decir, a partir del 2000, digamos, aparecen en casi todas las universidades nacionales públicas y las universidades privadas la idea de que la internacionalización es un concepto que no puede quedar ajeno a su estructura orgánico-funcional. Mi amigo Morita me dice que corte y yo ¿qué hago? Perdón. Redondeando. Pasemos al siguiente, Ramón. Bien. Vamos de lo general a lo particular, y entonces la idea es, no solamente tenemos la presencia de la internacionalización en secretarías y en denominaciones, sino que la tenemos también en los programas que lanza el gobierno. El PIESI, que es el órgano, digamos, la agencia que se dedica a la internacionalización en el Ministerio,
propone una serie de categorías, una serie de criterios para evaluar el proceso de internacionalización. Y estas son: políticas y estrategias de internacionalización, procesos de gestión organizacional, procesos de gestión económica y financiera, actividad de internacionalización, resultados e impacto. Estos serán algo así como los 5 criterios a partir de los cuales todas las universidades, públicas o privadas, se evalúan para saber cómo están funcionando, cómo se las diagnostica y a partir de allí qué propuestas de trabajo para mejor y fortalecimiento. Están presentadas los 5 criterios. Quisiera decirles que esto va acompañado de 120 preguntas, que están, digamos, sugeridas. Dice que son preguntas de sugerencia, pero en realidad, cuando uno está detrás de un proceso de evaluación de institución y cuando está detrás de algún financiamiento para avanzar en programas, digamos, piensa que debería contestarlas y no es un mal ejercicio. Pero son 120 preguntas en las que voy a hacer solamente referencia a una. La primera pregunta es: ¿la universidad tiene una estrategia definida de internacionalización? Y así comienza, atravesando cada una de las prácticas que se desarrollan en la universidad, sean de extensión, sean de investigación, sean de formación en los distintos niveles, sea en lo administrativo, en lo económico y en lo financiero. Todo está atravesado por la dimensión internacionalización. Es decir, no hay área, no hay sector de la universidad que no esté atravesado por el análisis de la dimensión internacionalización. Tanto es así que una de las preguntas que aparecen es si hay newspapers, es decir, si hay boletines de internacionalización. Eso quiere decir, para los movimientos que ingresan y los movimientos de agentes que ingresan y los movimientos de agentes que salen, ¿no? Entonces, una de las preguntas es si hay revistas especializadas en internacionalización que se difundan en el ámbito de la universidad. Vamos hacia lo particular, que es el proceso de internacionalización, digamos, en la UNPSJB. Lo que se propone aquí es una breve historización, como dice allí, muy esquemática, ¿no? Podríamos hablar de 3 momentos. Uno que estaría, digamos, que formaría, digamos, esas 2 fechas, 1974, 1989, estamos hablando desde la fundación de la universidad, hasta 1989, la fecha es arbitraria porque en realidad se corta en el 90. ¿Qué es lo que sucede entre 1974 y 1989? Como 2 tendencias: firmas de muchos convenios, ¿sí?, y la integración desde 1986 de la universidad a organizaciones internacionales, en este caso la UDUAL. Esto último correspondería a la gestión de Pinelli, Hércules Pinelli. Desde 1990 hasta el 2009 lo que tenemos es la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales, ¿sí? Ustedes lo que ven allí, digamos, es una especie de síntesis. Lo que tenemos es una resolución, 2 resoluciones rectorales que crean la oficina, ¿sí? Y lo que tenemos es un plan de fortalecimiento del 2006, que es financiado por el Ministerio y que se ejecuta entre los años 2007 y 2009. También lo que tenemos en ese periodo son algunas producciones sobre lo que significa internacionalización de la educación superior, y estas habían sido producidos por el director de la ORI, que es el doctor Romeo César. Luego tenemos entre los años 2010 y 2018, que es un proceso de fragmentación de propuestas e iniciativas. Digamos, no hay reemplazo en el área de la Oficina de Relaciones Internacionales y el cargo es asumido por la vicerrectoría de la universidad. ¿Bien? Lo que se inicia allí es un proceso de fragmentación de lo que inicialmente se pretendía un proceso de articulación. Esto podríamos decir que es una síntesis abreviada
perdón por la redundancia, es una síntesis, recontrasíntesis muy abreviada, de lo que sucedería con la internacionalización hoy en la UNPCJB. Lo que tenemos es un proceso, digamos, una rica historia, pero un proceso caracterizado por esa dialéctica donde tenemos avances y estancamientos, donde tenemos acercamientos y distanciamientos entre las unidades, coordinaciones y desfasajes, articulaciones y desarticulaciones, ¿no? Todas tensiones que de alguna forma no están contribuyendo a sostener un plan integral. Solamente a modo de presentación, estas son las funciones que le asignó el rector en ese momento a la ORI. En el marco, digamos, de este proceso de reinstalación de la problemática de la internacionalización de nuestra universidad, en el mes de junio se elaboró un proyecto para la SPU que tiene el siguiente objetivo general y los siguientes objetivos específicos, ¿no? Promover una política y estrategias de internacionalización integrada institucionalmente, que respete las trayectorias, los intereses y caminos ya realizados por la universidad. Luego, objetivos específicos, vincular el proyecto estratégico de internacionalización a los lineamientos del PDI, generar un proceso de formación y capacitación de equipos docentes y no docentes, promover procesos y prácticas que lleven a construir democráticamente un plan estratégico de internacionalización. Y las actividades propuestas, imaginadas para el 2020, son 2 seminarios y un seminario taller que contribuyan, digamos, al diseño de una política integrada de internacionalización para la universidad. A modo de conclusión, podríamos hacer referencia a estos 5 puntos. En primer lugar, que no es posible escapar del proceso de internacionalización. En segundo lugar, que es necesario definir estrategias. Para decirlo groseramente, ¿iremos hacia un modelo fenicio o iremos hacia un modelo solidario? Que existe toda una tradición en nuestra universidad que tiene sus inicios en el 78 aproximadamente, pero que en 1990 encuentra un hito fundamental, que es la creación de la ORI. Luego, que debemos superar obstáculos, mejorar procesos y rutinas de producción de datos, ¿sí? Simplemente a efectos de comentar, a la hora de presentar este proyecto a la SPU, se nos hacía bastante difícil poder responder a muchas preguntas. Simplemente porque no había datos. Sabíamos que habían existido, recordábamos de su existencia, pero no podíamos presentarlos, no podíamos visualizarlos, no podíamos recordarlos con precisión. Y finalmente el último punto es que se presenta el desafío de construir una política integral, ¿sí? Una política que supere las divisiones, las diferencias, los desajustes, las desarticulaciones. Una política integral en el marco de un plan de desarrollo institucional. Gracias.